la humillación o cuando nos humillamos. Cuando hablaba Emma se venía esa pregunta, ¿cuándo estamos dispuestos a morir en favor de otros, como hizo Jesús, que siendo Dios, pues dice la palabra que Él renunció a sus derechos divinos y se humilló justamente para eso. Entonces, si Jesús siendo Dios lo hizo, ¿por qué al hombre le cuesta tanto? ¿Por qué el hombre se mantiene y se sostiene, le cuesta tanto perder su reputación, por decirlo de alguna manera, en las cosas de Dios, y le cuesta dejar su vieja manera de vivir, sus viejas costumbres, su vieja manera de pensar y aplicar la fe, empezar a vivir por fe, empezar a vivir como Dios quiere, apartarse de lo malo, porque cuesta tanto a la gente apartarse de lo malo, a pesar, porque hasta contradictorio es que a pesar de que la gente sufre, a pesar, o sea, todo cristiano, todo cristiano, en general, toda persona que viene a Dios hasta sufre, pero prefiere aferrarse a eso, en lugar de aferrarse a las cosas de Dios. Se aferra al dinero en lugar de aferrarse a la fe, se aferra a su personalidad, se sostiene en la forma de pensar. Creo que toda persona, hasta que no termina de sanar el rechazo, como bien decías hoy, hasta que no tiene su identidad bien firme, bien establecida, está propenso a esto, porque es como que se mantiene en su manera de ser, en su manera de pensar, es como que es su seguridad. Pero en Dios tenemos que, te puede llevar un tiempo, pero no te pares firme si Dios te ha hablado, si Dios te ha direccionado, y más si estás rodeado de gente madura, de gente que te habla de parte de Dios, porque muchas veces vamos en busca de que Dios nos diga lo que queremos oír, de que Dios nos diga que vamos a obtener eso que tal vez tenemos, no te das cuenta, pero tenés un anhelo adentro, unas ganas en el corazón de obtener esas, cuando Dios no es lo primero, porque cuando Dios es lo primero, aprendemos, como decía Pablo, vos vas a estar contento con lo poco, con lo mucho lo tengas. O sea, tu felicidad se basa en que tenés a Dios, y de la mano de Dios vas a poder superar cualquier situación. Vas a poder salir adelante frente a lo que sea, tengas o no tengas. Y cuando hablamos, no solamente de la parte económica, porque hay gente que por Dios busca de Dios por personas, por hijos, por un matrimonio, por una familia, porque hay gente que quiere su familia y tal vez ese es el motivo por el cual empieza a buscar de Dios. Y cuando Dios quiere captarle la atención a alguien, sabe cómo hacerlo. Bueno, lo importante es que si vos vas a buscar de Dios porque querés tu familia, que la familia no sea lo principal. En Santiago, si no me equivoco, dice Dios, no es que se tarda porque sea lento, sino que porque Él está esperando que todos se arrepientan para salvación. Cuando dice que para Él un día es como 1000 años. O sea, Dios no le da muchas veces a la gente o sabe cómo captarle la atención, pero está esperando que se arrepienta y que deponga su actitud. Porque vos ves gente que se está tan ensimismada en que quiere su familia y se olvida del resto. Y no saca la mirada del ombligo. Tal vez Dios te quiere usar en un montón de cosas. Tal vez Dios quiere usar a esa persona, quiere usar su boca con alguien más. Por eso decimos, ¿qué tanto está dispuesta una persona de morir por otros como lo hizo Jesús? Porque Jesús se humilló y se entregó por nosotros. Hablaste de la gracia hoy. Bueno, esa gracia, vos fíjate, nosotros tenemos todo por gracia, pero mirá lo valioso que somos porque la salvación Él nos da. Pero a la vez, la salvación la podemos perder si nosotros nos sumergimos en esto. Porque el centro tiene que ser Él. Porque nuestra vida tiene que girar en torno a Él y no a nosotros. Somos salvos por gracia, gloria a Dios, lo recibimos. Pero no es que, como muchos dicen, ya está, ya soy salvo, ya recibí a Jesús, listo, vivo como quiero. Y no es así. Entonces, Dios tiene que amoldarse, ¿entendés?, a lo que nosotros queremos, a lo que un amador de sí mismo... Hay gente que dice, no, porque la Biblia dice que todo lo que esté en el corazón hay que hacerlo, como le dijo a Saúl, creo que le dijo. A Salomón, no, bueno. No, a Saúl. A Saúl. A uno ahí en la Biblia. Y después el otro dice, no, pero si Dios te dijo que, porque lo he escuchado, que vayas y hagas discípulos en todas las naciones, entonces yo ando por las naciones. Y yo digo, o sea, eso dice la Biblia. Yo creo que está faltando en la tierra la verdadera guía espiritual.
O hablaste recién de muerte, y digo, para que te corte un poquito, pero cuando uno habla de que Dios te exalta, o sea, justamente Dios va a exaltar a una persona que ha trabajado y mucho. De hecho, en la Biblia hay muchísimos protagonistas que Dios exaltó. Pedro fue uno de ellos que dice, va por un tiempo pasás un proceso y Dios te exalta cuando sea el tiempo. Porque me acordé lo que le dijo el apóstol Humbert, al apóstol Claudia, cuando le dijo, hay olor a muerte. Y vos te das cuenta que es Dios el que te hace ver por el camino correcto que vas. Pero todo está en el querer hacer su voluntad y el saber escuchar. Porque esa gente que yo escuchaba, hasta el día de hoy anda como oveja sin pastor, haciendo de su vida lo que quiere, viviendo una vida religiosa, haciendo un servicio para Dios que nadie niega que Dios no use. Pero vos te privás de conocer el verdadero propósito en Dios por seguir esas motivaciones. Por, como dice que puso ahí nuestra madre, creer que estás hecho. Porque hay cosas que realmente se necesita un cuerpo. Una de las cosas que yo veía de Satanás, cuando él habla de que cayó de la gracia, que el tipo quiso hacer su propia voluntad. O sea, él nunca pensó en el propósito divino que Dios tenía con la humanidad y aún con sus ángeles y con todo lo creado. El tipo pensó en que él quería ser el que gobierne, pero no se puso a pensar en el reino. Y una persona que realmente entiende las cosas comienza a pensar en el propósito en común que tiene el reino de Dios y que tiene su iglesia, que tiene su cuerpo, que tiene líderes, que tiene personas que se trabajan en conjunto. Una de las cosas que nosotros aprendimos, porque no la sabíamos, yo no la sabía, era trabajar en equipo. El orgulloso y amador de sí mismo no sabe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque te inculca que vos tenés que ser el mejor en Dios. Y no es así. Una de las cosas también que le dijo esa vez, en esa administración, capaz el apóstol se acuerda, a vos no te importó ser segundo de nadie. Y nos dio una enseñanza a nosotros y te baja los humos, porque claro, vos sos pibe, porque nos damos viejos hace un par de años, y vos estás con todo eso de querer meterle, y no te das cuenta que también es un poco de orgullo de ser joven, y de ser como toda persona que sos avasallante o querés comerte el mundo, y las personas que pagan un precio te dicen, no, pará. Y eso es lo que se necesita. Por eso la gente anda errante. Porque no tiene una persona que diga, pará un poco. Que te pinche en el globo. Una de las cosas que nosotros decimos todo el tiempo, que te pinche en el globo. ¿Por qué? Porque para bajar un orgulloso del pony en el que se sube, te tiene que pinchar el globo todos los días. Todos los días. Hasta que vos te des cuenta que tenés que dejarte enderezar y guiar. Y eso no frena tu ministerio, no frena tu camino en Dios, no frena tu bendición en Dios, la potencia. Porque te va a llevar a lo correcto y te va a llevar a salvar, o sea, a que tu salvación sea cuidada en Dios, que es lo que dijo Iván. Por eso no me venía eso y lo quería decir porque es el claro ejemplo de que Dios te exalta y que Dios te va a poner en alto. O sea, no para que, sino porque Dios le gusta honrar a quienes los honran. Entonces, no tiene nada que ver con las personas que se exaltan solo. Porque si no va a parecer que todo el mundo se exalta, no. Ahí hay gente con identidad y que supo esperar y no cuestiones nunca si vos no conocés el proceso. El tema está en lo que muestra el Espíritu. Cuando sí muestra y cuando realmente hay un orgullo y que vos simplemente pensás en tu ombligo, en tu ministerio, en tu familia y te olvidás de que hay otros que vos tenés que levantar. Porque la persona que entendió eso levanta a otros. Es más, son padres que paren hijos por el Espíritu y los ponen a dar y los hacen brillar. ¿Entendés? Entonces es todo lo contrario a lo que hoy en día se mueve por ahí y que andan solo errantes en el camino. Va bien. Mira, vamos a leer un poquito la palabra, o sea, esto que decimos, o sea, lo que Pablo le dijo, esta exhortación a Timoteo, en el sentido de que él se mantenga firme en sus convicciones. Por eso es necesario la relación con Dios para poder echar raíces y para poder estar firme en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que nosotros creemos o sabemos de Dios. Porque,
como decíamos hoy se ve mucho que la gente busca, ve a gente haciendo cosas por y del Espíritu, o que vos sabés que son guiadas por el Espíritu, y te buscan que no son, o sea, que cosas que no son bíblicas, te buscan, o sea, buscan la vuelta para la gente hacer lo que quiere y no, claro, entonces que alguien vaya a predicar. Claro, buscan mucho justificarse sus propios deseos, las ganas de lo que tienen que, o por lo menos de no hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu no sabe ni para dónde va, ni lo que va a hacer, en el sentido de que no hay estructura en las cosas de Dios. Porque hablabas del orgullo, Martín, y dice, bueno, que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y esto lo venimos diciendo, y no es que es una frase trillada, una frase que vos decís, que se repite como loro, no. Los tiempos difíciles en Dios están ahora. Están y cada vez, porque vemos la frialdad de la gente, la frialdad, la violencia, vemos cómo se conducen hasta ya los chicos de chiquitos. Esta generación que va creciendo cada vez más difícil de sobrellevar, más difícil de... creo que todo el mundo resguardando sus derechos, lo que cada uno quiere. Por eso hoy la gente pelea por sus derechos, más allá, sea desde la parte política, desde la parte personal, todo lo que tiene que ver hoy con la identidad de género, que cada uno defiende lo que quiere, y creo que la consecuencia de eso cada uno después la va a vivir, porque Dios es así, o sea, Dios es respetuoso y no va a obligar a nadie. Pero el que no conoce de Dios muchas veces dice, ¿dónde está Dios? Cuando suceden, cuando ya la ira de Dios se desata, cuando se sueltan cosas de parte de Dios, y te preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? Sin embargo, los que conocemos de Dios, vos le vas a predicar a gente así y no quiere saber nada de Dios. Entonces, si la gente le da tanto la espalda a Dios y resiste tanto a Dios, tanto el que no conoce como el cristiano, porque hasta el cristiano le cuesta, hasta el cristiano le da la espalda a Dios. Si Dios nos preguntara a nosotros, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos así como hizo con Job? No enseñite que voy a hablar yo. Entonces se cuestiona a Dios, se cuestiona su manera de ser, y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, su misericordia, de que espera y es paciente, de que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Esos son los tiempos que vivimos, que la gente se resiste tanto a las cosas de Dios. Hasta los cristianos vemos resistir a Dios, que Dios le da una directiva y siguen viviendo como quieren. Dios le dice, anda por este camino, vamos para allá. Es la esencia del hombre, Adán y Eva, ¿qué le dijo? Coman de todo, menos de ese. ¿A dónde fueron? A ese fueron. Bueno, así sigue siendo el cristiano hoy día. Cuando Dios habla y cuando dice algo. Por eso, dice, amadores de sí mismo y de su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Que hablábamos hoy. Gente que vos ves en las plataformas hablando más de lo que ellos hacen que glorificando a Dios. Porque ves muy poco, como en la antigüedad, que vos decís, bueno, hay una profecía para tal ciudad, hay una profecía para este lugar, hay una palabra para esta iglesia, para estos tiempos. No, vos ves mucho que le dicen a la gente que va a tener su casa, su auto, su avión, viajes, todo abundancia. O sea, no le habla a nadie menos de vas a tener una iglesia. Se van a matar con tu esposo, pero va a tener tu casa. Pero vas a tener tu casa. Entonces ves a la persona, yo también profetizo, el fanfarrón, el orgulloso. Hay uno que seguimos siempre, que es hasta allá. Es un personaje. Está en el top número 1. Pero exaltándose mucho a sí mismo. Acá estoy. Hasta hay una diferencia cuando la gente da su testimonio y te dice, mirá lo que Dios hizo conmigo, al hecho de glorificar a Dios, de haberte sacado de algún lugar. Porque Dios te pudo haber dado tal vez una posición dentro de la iglesia, Dios te pudo haber dado algún ministerio deslumbrante, te pudo haber dado, no sé, una maestría, revelación de la palabra, y está bárbaro porque son dones, pero usarlo para Dios. No solamente por decir tengo este título, Dios me ha dado una maestría deslumbrante. Bueno, pero en tu vida, ¿qué hizo Dios? Dejaste de ser orgulloso,
dejaste de sentirte, o sea, de ser el rechazado, de ser de la necesidad de decir, miren lo que Dios hizo conmigo. Dios te usa para sanar gente, bueno, vos no sanás a nadie, es Dios a través tuyo sanando gente. Porque hemos escuchado, yo lo sané, decía, lo oré y se sanó. Pará. Bueno, hay una línea tan delgada, hay gente que ya se pasa de mambo, pero tenemos que analizar hasta la hora de cuando, porque escuchamos a gente te cuenta el testimonio, pero se jacta, está orgulloso de su pasado, está orgulloso de su personalidad, está orgulloso cuando te dice, hasta te dice yo era así, y no es tan era. Porque muchas veces sigue siendo la persona. Hay tanto pasado, claro, más presente. Tal vez está más tranquilo, más aplacado, porque Dios le dio un par de quietos. Pero, sí, viste que cada tanto Dios, por eso tenemos que estar fortalecidos y con las convicciones bien firmes, porque cada tanto Dios va a venir a probar. Claro, para que justamente, y gloria a Dios por eso, y que Dios siempre lo haga así, para que aprendamos dependencia de Él. Bueno. Para que cada vez que vos te querés desviar un poquito, o sea, porque hay gente que se va para arriba, hay gente que se queda, porque hay gente que más bien es quedada. Para que siempre que nos suceda eso, nosotros tengamos la humildad suficiente para no creernos nada, para no creer que estamos hechos, que somos los superministros, el super hijo de Dios, que a mí Dios me usa más que a vos, que a mí no, o sea que saber que entre todos por eso somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Por eso somos un cuerpo. Dice, fanfarrones y orgullosos. Dice, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Malagradecidos, qué palabra fea. Desobedientes a sus padres. Desobedientes a sus padres. Acá tenés que ponerla, o sea, realmente dar a entender. No cambie la radio, no. Hablando del cristiano, cada persona que Dios pone en tu vida para que justamente te forme, eso es un padre. Pablo era padre espiritual de Timoteo, no tenía un vínculo sanguíneo, pero era padre y él lo presentaba como tal. O sea, Pablo le decía hijo a Timoteo y a la vez Timoteo hablaba de Pablo como si fuera un padre. Entonces, no lo llevemos tanto o todo siempre al plano terrenal, a lo que son, obviamente, nuestros padres terrenales también se los ¿cómo se dice? Se los honra con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser y tantas cosas más, pero un padre espiritual de la misma manera. O sea, ¿por qué hoy tanta gente elige enojarse, ofenderse con el padre espiritual porque no le dijo lo que esperaba, porque tal vez lo reprendió, porque tal vez en algún momento el Estado le explicó algo de parte de Dios y no le gustó? Y esta persona, en lugar de decir humillarse, es así, amén, no, o se paran en sus propias convicciones, en sus propias creencias, y llega a desconocer al Padre. Y aparte deja todo. Claro, porque se ofende. Porque vos, o sea, dejás todo lo que Dios te había dado. ¿Y Dios dónde lo metemos? Exactamente. Sin ir más lejos, o sea, tenemos el gran ejemplo entre David y Saúl. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque si bien, como vos contaste en esa historia, él hace el censo como diciendo, quiero ver el ejército que tengo, quiero ver toda la riqueza que acumulé, todo lo que... Ahí tenía un corazón. Claro, pero más allá de eso, cuando Dios la apretó, él supo humillarse. En cambio, Saúl se quiso excusar. Fue lo primero que hizo, fue excusarse, porque le dijo, ¿por qué si te apareció el profeta, apareció porque vamos a lo que Samuel prácticamente fue papá. Le echó la culpa al pueblo. Claro, ellos me dijeron, porque vos te demoraste. Bueno, eso ahí salió Adán. Ahí salió Adán. Que Dios, claro, lo había descartado. Le gustaba le importaba su imagen, ¿no? Le importaba, bueno, ahí está. El caretaje. Me saco una foto con Maldonado. Es el gran problema y a la vez es lo primero que expone a un amador de sí mismo. El caretaje, la hipocresía, el decir, yo estoy haciendo esto, mírenme, acá estoy y Dios está conmigo. Dios me apoya. El síndrome del payaso. Claro, y sí, porque, a ver, y esto pasa
fíjate cómo es, si vamos un poquito ahí a la palabra, entender de que Dios sabe, la palabra nos dice que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Saúl, en creerse él capaz de tantas cosas, no supo esperar a la guía del profeta y se quiso adelantar a lo que tenía que hacer. Y él hizo lo que no correspondía. No le correspondía. No le correspondía a él hacer. Y la persona madura de sí mismo no va a esperar la guía de Dios. Va a hacerlo por impulso, va a hacerlo por insanidad, va a hacerlo por causa del rechazo, va a tomar decisiones, va a meter, o sea, se la va a mandar mal en un montón de situaciones, por el simple hecho de no esperar o no escuchar la guía de parte de Dios. O el decir, en este caso, yo soy el rey, tomo decisiones. Sos un rey puesto por Dios. Vos sabés que hay un punto importante, ¿sabés por qué? Porque vos podés hacerte daño vos mismo. Tomar decisiones con vos, que te la vas a arreglar con Dios y a lo sumo va a haber malas consecuencias, que eso también es malo para tu familia. Pero ¿qué hay de las personas que las ponen a liderar y que toman decisiones por no molestar al pastor? Y ahí no deja de haber un terrible orgullo que vos querés hacer las cosas a tu manera. Y eso es lo que le pasó a porque lo pusieron a reinar, pero vos sabés que la persona de autoridad espiritualmente hablando es Samuel, que era el que gobernó 40 años Israel. Totalmente. Y espiritualmente sigue gobernando. Vos sos una persona que tenés que dejarte ya, Saúl, ¿no? El tipo quiso hacer el holocausto. Ahora, cuando queman las papas, iba el profeta. Ahora, cuando él quería hacer la de él, no, yo tomo decisiones. ¿Qué sigue haciendo el cristiano el día de hoy cuando ya se le quemaron los papeles? Tal cual. Es verdad. Tal cual. San Juan. No podés desligarte, hablando del cristiano, no te podés desligar en ningún momento de Dios, apartar a Dios de algo, y es ahí, volvemos a varios programas atrás, donde muchas veces decimos, no, yo dejo que Dios me guíe, yo dejo que mi padre espiritual, mi madre espiritual me guíe, pero ¿hasta dónde dejas meter a Dios? ¿Hasta dónde dejas meter a tu padre espiritual, al ministerio que te está... La generación, decíamos. Claro, nosotros decíamos generación, pero al ministerio que te está enseñando, adiestrando y todo, ¿hasta dónde lo dejas entrar? Porque eso no deja de ser también una persona madura de sí misma, va a poner límites o va a querer justamente controlar al espíritu muchas veces, porque va a decir, dale, yo te dejo que me guíes en la economía, te dejo que me guíes con mis hijos, pero en mi matrimonio no te metas, en mi habitación no te metas. Yo hago todo lo que vos me digas con respecto al dinero, con respecto a los hijos, los vamos a enseñar y todo, pero yo quiero seguir haciendo en la intimidad lo que yo quiero. Porque mi pastor es Dios, te dicen. Pero ¿sabes cuántas veces lo escuché? Pero no, y estando dentro lo escuché muchas veces. Es verdad. Ahí ya yo no idolatro, te dicen. Te morí por un abrazo, papá. No es idolatría amar a alguien que te enseña. Eso no es idolatría. De hecho, es más, creo que es de sabios. Porque en todo caso, ¿sí? Vos si estás en un lugar, es obvio, claro. Chica, tu rebeldía que yo escuchaba, digo, señor, se está dando cuenta de lo que dice, ¿no? Oiga, mal agradecidos. Qué triste. Esto es triste. Es triste en una persona. Es triste porque te habla mucho de su corazón. Creo que el ser humano tiene poca memoria. Pero cuando realmente Dios obra en una persona, creo que cada tanto Dios siempre va a estar haciéndote recordar, o es bueno que la persona nunca se olvide de dónde Dios lo sacó, ni hablar de todo lo bueno que Dios ha hecho y hace en el transcurso de nuestro caminar en Dios, porque no es poca cosa, o si a alguien no le es suficiente que nos dé el privilegio de servirle. Si eso le es poca cosa a alguien, tiene la mirada desviada. Si te es poca cosa, porque fíjate que Dios a nosotros nos da el privilegio, o sea, nos regala la salvación y nos da el privilegio de poder perseverar en su camino y mantener y trabajar por esa salvación. Hay gente
de hecho creo que hasta nuestros familiares seculares, nuestro entorno más cercano, si querés decirlo por una cuestión de afectos, no a todos le dio el privilegio de poder ser salvos. Hay gente que Dios no le da el privilegio del entendimiento, o sea, de entender lo que es amarlo, seguirlo, servirle. Sin embargo, nosotros Dios nos dio eso. Si eso te es poca cosa, tu corazón está muy ensimismado. O sea, hay mucho amor propio, demasiado. Querés solamente lo tuyo, tu beneficio, querés estar bien en tu casita, con tu trabajo, y Dios que me siga dando, porque Dios es Dios y tiene la obligación de darme. Entonces nunca va a haber un agradecimiento ni una retribución, porque cuando Dios decida aprobarte, se te va a derribar todo ese castillito y no vas a tener argumentos, porque vos podés llegar a decir, no, pero por esto más adelante ya lo voy a hacer, ya voy a tomar, ya voy a servir a Dios, y en algún momento se te van a terminar los argumentos. Se me venía la palabra ageo, donde ellos dicen que estaban muy en sus asuntos, claro, en sus casas decoradas, y Dios le dice, yo los disiparé en un soplo. Y la gente tiene poco eso. Lo coto a lo que vos estás diciendo. Sí. Nada más. Mira, me hiciste acordar eso el otro día, escribí algo, decía, Dios, vos sin darle a Dios y hasta sin servir a Dios, Dios mismo te puede prosperar. Porque él dice, ustedes están en sus casas lujosas. Sí, no están en cualquier... ustedes están en sus casas lujosas y mi templo está en ruinas. Entonces, ustedes están haciendo mucho lo de ustedes. Están muy metidos en sus cosas, pero se olvidan de las mías. Entonces, por hacer ¿eso cuándo sucede? Cuando el espíritu está dormido. Porque ¿qué dice después que hizo? Que vino a despertar el espíritu de Zorobabel y del rey. Bueno, cuando el espíritu de una persona está dormido, la verdad que no se entiende cuando vos tenés todo el tiempo gente que te está hablando de Dios, que te está enseñando, que te está estimulando, que vos vivís la presencia. Vos estás en un lugar donde la presencia está. Y si en algún momento vos no te avivás y realmente tu corazón te engaña y vos está puesto en otro lado, que no es Dios, por más que estés dentro de la iglesia. Porque esta gente estaba con mucha prosperidad personal. En Jerusalén ellos y material. Estaban con una prosperidad propia. Entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Primero, todo lo que recibían, saco roto, perdían todo. Trabajaban mucho y hacían muy poco. Bueno, Dios tuvo que venir a despertar el espíritu para revertir, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Bueno, eso pasa cuando el espíritu está dormido de una persona. Por más que gane lo que gane, por más que tenga lo que tenga, vas a tener tu familia, tu trabajo, y Dios te lo va a dar, pero también te va a probar. ¿Eso es lo que querías? Bueno, yo soy, ahí está el desagradecimiento. Yo soy el que te lo di. No te olvides que yo te lo di. No te olvides que yo soy el que te prospera. Entonces, además de tu trabajo, yo tengo cosas grandes para tu vida. Hay ministerios, hay un servicio. No te olvides que con tu testimonio podés glorificar a Dios. A través de tu testimonio tenés una autoridad especial delegada por Dios para trabajar en otras personas, porque Dios nos ha sacado de una situación específica a cada uno, y es como que te hace vivir algo y podés comprender, bueno, si después de eso no nos condolemos de la gente que está en esa situación y el corazón está en otro lado. O sea, vos tenés tanto desagradecimiento como no es Dios. Hay todavía mucho ego, mucho amor propio, mucho, no, yo estoy en la mía. Y eso es para analizar. Hay que hacer una mala esencia. La importancia, ahora que te escucho, ¿en qué momento se despierta o en qué momento se activa, querés llamarlo así, o se hace tan notorio el amor propio en una persona cuando realmente, como bien dijiste, el espíritu está apagado? ¿Por qué? Porque la humanidad en sí, o sea, el ser humano, la esencia del ser humano es esa, el decir, yo lo consigo. Nosotros muchas veces hemos hasta bromeado con esto en lo personal, y decir, porque yo me lo merezco, porque yo me lo merezco, me hago esto, hago lo otro, y bueno, total, las consecuencias después las paga, y no es así. O sea, no, la cosa es decirlo en una broma, en un momento sin X, pero hay personas que no te lo dicen con la boca,
pero se paran en su orgullo y dicen, no, lo que yo tengo lo conseguí por mis propios medios, porque yo me estoy trabajando, porque yo hice esto, porque yo hice esto otro, y se olvidan de que es Dios. O sea, fue Dios el que te dio y te da la vida y la salud para que vos consigas, conquistes y hagas todo lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando el espíritu está tan bajo, está tan anulado o tan sobrepasado por la carnalidad o el alma, que vos ves que una persona amadora de sí misma no es simplemente, porque esto hay que aclararlo, esto yo lo quiero aclarar porque para que no crean que el amor propio es expuesto. Es decir, acá estoy, mírenme, yo soy yo hago esto acá, no, muchas veces el amador de sí mismo es la persona más callada, más silenciada, la persona que si puede pasar desapercibida, mejor. ¿Por qué? Porque es una persona que en la mente maquina todo y que quiere tener, por eso volvemos a repetir al principio, el control de todo. Y que esa persona no sea expuesta no quiere decir que no sea amadora de sí misma. Porque una persona amadora de sí misma que es callada, en su mente va a estar el ¿cómo hago para conseguir esto? ¿Cómo hago para conquistar acá? ¿Cómo hago para traer esto para acá? Y vos ves que o sea, si vos a esa persona la confrontás y le decís, ¿y por qué querés hacer esto? Y la persona te va a decir, y no, porque yo puedo, porque yo quiero, porque yo me lo merezco. Bien, pero ¿a Dios dónde lo metemos en tu ecuación? ¿Dónde entra Dios en la ecuación de una persona que es amadora de sí misma? No hay lugar. No, o sea, es como que Dios lo mira de lejos y dice, hacé lo que vos querés. Me querés, vos pensás que vos me estás glorificando y vos lo que estás haciendo es exaltar tu ego, exaltar tu hipocresía, querer vender una película que no es, por el simple hecho de no reconocerte o no dar a saber de que sos débil, de que te duelen ciertas cosas, prefiere pararse en su orgullo. O sea, la persona que es amadora de sí mismo, que es silenciada, es una persona que el orgullo lo tiene realmente como un cepo en la boca. Porque eso es lo que pasa. La persona no puede hablar, no puede pedir ayuda, no quiere, no es que no puede, no quiere pedir ayuda. ¿Por qué? Porque se cree autosuficiente. Ya hablamos de la autosuficiencia, pero tiene mucho que ver, la persona amadora de sí misma es muy autosuficiente. Al punto de que justamente no lo necesita Dios. O sea, indirectamente te está diciendo eso la persona. No necesito de Dios, no te necesito a vos, no necesito que nadie me ayude. Peleé toda la vida solo, sola y sola voy a salir. Solito puedo. ¿Vos sabés en qué se define eso? Interesante lo que decís. ¿Y por qué hoy nombramos el cuerpo? Porque nosotros tenemos que entender que Dios no hizo un cuerpo ni hizo una Biblia por hacerla. Entonces, cuando hay rechazo o cuando hay ese orgullo de decir, te digo amén, 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 pero yo hago lo que yo quiero. Exacto. Y nadie me va a torcer el brazo. Te muestro una sonrisa, podemos compartir un montón de cosas, incluso pueden pasar años, pero yo voy a hacer mi voluntad, creyendo que hace la voluntad de Dios. ¿Sabés cuándo pasa eso? Cuando la visión del lugar donde Dios te puso no se te hizo carne. ¿Por qué? Porque todos debemos entender que dice Dios, de gracia te doy, o sea, de gracia recibí, de gracia das. Y sabemos que la gracia, hoy lo que Dios me decía, la gracia es lo que sana al cuerpo de Cristo. Es decir, todo lo que viene de parte de Dios para que ese cuerpo se potencie, eso es la gracia. Entonces, cuando vos te comenzás a dejar gobernar por Dios, vos empezás a aceptar lo que el otro tiene. Nosotros aprendemos, porque estamos en un equipo, en un cuerpo, que lo que tiene el otro es importante también. Que Dios también puede hablar y usar al otro, que Dios también puede glorificarse a través del otro, y que es importante lo que el otro tiene para darte. ¿Por qué? Porque vos te nutrís. Entonces, cuando vos comenzás a ver de esa manera, Dios comienza a potenciar tu vida, y no solamente tu vida, sino la de tu familia, porque lo que Iván decía es claramente un mensaje al sacerdocio. Aquel que está en su casa y que tiene todo, pero que tiene adormecimiento espiritual, obviamente que va a hacer que su familia esté dormida.
porque en eso de Ageo le hablaba al rey y al sacerdote, no le hablaba a cualquier persona. Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando un cuerpo es establecido, cuando hay apóstoles, cuando hay profetas, cuando hay evangelistas, cuando está formado un cuerpo, nosotros no podemos querer seguir a Dios a nuestra manera. ¿Por qué? Porque vamos a estar como ese joven, no sé si me está viendo, ese joven que seguía a Jesús, que nadie sabía quién era, pero lo seguía de cerca, y cuando lo apresaron a Jesús dice que quedaron con su vestido y él salió corriendo desnudo. Es decir, vos podés estar al lado de Jesús, ir caminando con Jesús, estar de la mano de Él, pero en el momento de mayor presión, vos quedás desnudo. O sea, no sos parte, aunque estás en una iglesia, aunque estás sentado, aunque perteneces a un cuerpo, a que perteneces a un cierto grupo, vos podés estar muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no estás aceptando, primero que nada, no aceptás lo que Dios te da para vos. Segundo, no aceptás el lugar que Dios te dio. Porque aceptar el lugar que Dios te dio es decir, me voy a mantener y voy a creer a Dios que yo tengo que aprender acá y tengo que saber cuál es mi lugar y tengo que mantenerme en ese lugar y comenzar a respetar. Porque los seres humanos no respetamos. O sea, nosotros venimos con una esencia diabólica, dice la Biblia, una mente diabólica, perversa, el animal no se sujeta a nadie, solamente a Dios, pero en forma de creación. Es decir, no es tu papá. Te alimenta, te da vestido, te da la vida, respirás, pero sos creación, no sos hijo. Entonces, la persona que se mantiene en esa de que no, a mí nadie más me va a enseñar, nadie me va a ministrar, que no me ponga la mano en la cabeza ninguno de los discípulos de ahí. ¿Por qué? No, porque Dios es único. Dios va a venir, si quiere ministrar, me va a ministrar. Y vos no te estás dando cuenta que vos no estás siendo parte del cuerpo. No estás aceptando por completo lo que Dios te quiere dar. Entonces, lo que pasa es que justamente lo que hablaba hoy, vos no te nutrís y estás en una muerte espiritual y estás en un pony en el cual se va a morir con vos el pony. Pero, o sea, lo que Dios quiere es arrepentimiento. O sea, que la persona no diga sí, amén, amén, amén. Es preferible que vos te manifiestes y digas, la verdad que esto no me gusta, pero que te arrepientas, a que toda la vida digas amén y por dentro te manifiestes siempre y digas, no es así. Y que vos adelante, amén, una sonrisa, te honro, te siembro, te cocino, te invito a mi casa, lo que vos quieras, pero no te estoy aceptando. En cambio, vos tenés un Pedro que enfrentó a Jesús y el tipo fue confrontado por Pablo y con el tiempo aprendió. ¿Entendés? Y vos tenés un Judas que dice que era el mejor amigo y terminó en la horca. Entonces, el ser amigo de Jesús no te hace, o el ser conocido de Jesús, o andar al lado de Jesús, no te hace partícipe del cuerpo. Lo que te hace partícipe del cuerpo es cambiar la actitud. Cambiar de actitud y decir, la verdad que hasta el día de hoy te dije amén, pero realmente yo quería hacer lo que yo quería. O sea, soy rebelde y necesito ayuda. Es simple. Por eso habla de la unidad en el espíritu. O sea, tiene que ser a través del espíritu. Porque si no, no vas a entender. O sea, la carne siempre va a ir en contra de las cosas del espíritu. Para el carnal, las cosas de Dios son locura. O sea, no podemos pretender ni siquiera congeniar con alguien que es carnal. ¿Entendés? Con una persona, como decís, el que no se mete en las cosas de Dios, el que está adormecido, como decís, sacerdote, rey y sacerdote, el que está con su espíritu dormido, difícilmente se pueda meter en la corriente de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces vas a estar en la iglesia, te van a estar hablando, enseñando, y vos vas a estar cada vez más disconforme con lo que Dios enseña. Y más si estás en un lugar donde se enseña la verdad. Más si estás en un lugar donde te abren el panorama de pe a pa y vos vas a elegir lo que vos pensás. Vos vas a elegir tu estilo de vida. Creo que no hay nada más contradictorio, hasta mediocre diría yo, que vos decís, bueno, vas a un lugar y que no estás de acuerdo. O sea, yo no he visto, mientras preparaba anoche, mientras leía esto, o sea, nunca había una persona, o no supe por lo menos, que esté 20 años en una universidad, o sea, estudiando, qué sé yo, segundo año de arquitectura. No, a lo sumo, si no puede, repite una vez, dos, tres, el cuarto lo deja. Bueno, en la iglesia hay gente de 20 años aprendiendo lo mismo. Después de 20 años, por la rebeldía en su corazón, por no deponer su actitud, sigue viviendo en escasez, sigue viviendo con un montón de cosas encima,
y no aprenden. Y no aprenden. Y vos estás en 10 años y no pudiste cambiar. O sea, y no pudiste dejar cosas básicas. No podés meterte, como decía recién, en las corrientes del espíritu porque no te pones la actitud. O sea, vos seguís enamorado de vos mismo, enamorado de tu corazón, de tu forma de pensar, y yo soy así, ¿entendés? Y yo aprendí. Yo vine para establecer algo nuevo. Lo he escuchado también eso. Lo he escuchado. No, o te siguen hablando Duran 2 de meses. sí, de lo que pasaron hace 15 años. Bueno, listo, pasó hace 15 años. Y después de estos 15 años, Renovate, mijo. lo triste y lo peligroso es que tenemos un enemigo que no juega a lo que él hace. Y va ganando territorio. Tenemos un enemigo que mientras los cristianos están ensimismados o están metidos en sus cosas, el enemigo va ganando terreno. Y vos decís, bueno, Dios te habló de tus hijos cuando eran chiquitos y pasaron 5, 6, 7 años y ya no son tan chiquitos. Y se van afirmando convicciones que no son de Dios. Entonces, en esa persona que se va criando en una religiosidad, porque más adelante la palabra dice, se moverán de forma religiosa, como dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán las cosas de Dios. Bueno, entonces, estás claro, vos le estás predicando, te conducís de una manera en la iglesia, pero vos en tu casa sos otra. Imagínate cómo se cría esa persona. Chico, joven, adolescente, en el tiempo que hayas llegado a la iglesia, o tal vez tus papás te llevan, porque si hay gente joven que escucha, y vivís eso. Imagínate el matete, cómo le cuesta a un hijo que ve al papá enseñarle una cosa y vivir otra. Entonces todo esto tiene que ver con esta parte de amarse a sí mismo, porque dice orgullosos, fanfarrones, desobedientes, malagradecidos. Dice, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. No amarán ni perdonarán. Un convito bastante importante. Pero en esto es todo lo contrario a lo que Dios es. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a Dios como a ti mismo. Ahí está. Entonces, no aman ni perdonan. Imagínate una persona que no perdona. Resentido. Y 2 más 2 es 4, esas leyes inquebrantables de Primo Dios. hermano de Lucifer. Sí, perdonen para ser perdonados. Ni siquiera algo tan básico, por decirlo, en Dios. Bueno, perdonen si quieren ser perdonados. Y no perdonan y siguen con una situación ahí tipo Dogo, ¿cómo es? Traba la mandíbula. Claro. Algunos son pinchas. Mirá, me das pie a que justamente hablar de esta parte que dijiste del hijo y demás. Porque se me venía una persona, o sea, de la Biblia, y que muchas veces la persona más que se cree más sabia, la persona más expuesta o más exenta a caer en el egocentrismo o en el amor propio, Salomón. Salomón era la persona más sabia, una persona que fue realmente bendecido de parte de Dios, pero al no sostener o al alejarse de Dios, porque ¿qué pasa? Salomón, al empezar a mezclarse con otras personas, con otras mujeres, con otras naciones, empezó a contaminarse y a pervertirse con respecto a lo que Dios le había dado. Y eso lo llevó justamente a ser un amador de sí mismo. Fíjate que el tipo, teniendo todo lo que tenía, él empezó con cuando leemos Proverbios, cuando leemos ¿cómo no? Eclesiastés también, Cantares. No dejas de ver una persona que... ¿Lamentaciones? No, ese es Ezequiel. Lamentaciones de... ¿Cuál era? Ah, no, Cantares. No, Cantares, dijiste. Cantares. La cosa es que... Está en la Biblia. Fíjate que vos no dejas de ver una persona que empezó a desplazar a Dios y empezó a amarse a sí mismo, al punto de que el tipo decía, para mí todo es vanidad. Y está bien, es así, o sea, viéndolo desde el mundo espiritual, desde la parte espiritual, todo es vanidad. La vida, todo lo que podemos tener, todo hoy está y mañana no sabes si lo tenés, si está y no. Pero el tipo, una cosa es la postura que él tomó. Fíjate que tanta sabiduría muchas veces te juega en contra. La persona que se cree sabia, vos podés hablar con una persona que parece que la tiene clara en todo. Guarda, porque puede ser un amador de sí mismo que realmente
te dice sí, pero por dentro tiene ya 20.000 excusas. No. Exactamente. Mira, algo que se me venía con respecto a esto de los hijos, una persona madura de sí mismo, lo que el Espíritu me decía, no deja de ser una persona que se mueve por instinto, no deja de ser algo animálico. Se me venía la vida de Nabucodonosor, cuando Dios lo exhorta, le habla a través del profeta y le dice, cambia de actitud, no te creas realmente no te creas tan importante. No te creas. Reconoce que Dios es Dios, porque, o sea, vino una advertencia. Hoy en día Dios lo que está haciendo a través de la boca de los profetas a nivel mundial es advertir a la iglesia. Le está diciendo, hey, la estás pifiando en esto, no de todos, pero sí. Estás haciendo esto otro, no del todo, pero gloria a Dios por donde hay realmente por los que están, una voz por los que sí, que te guía, porque viene la advertencia primero. O sea, sobre Nabucodonosor vino eso, pero el amor propio de él era tan grande, decir, yo tengo todo, del mejor ejército, estoy casi a lo que cayó David, justamente. 120 reyes tenía el tipo. El tipo era un emperador. ¿Y qué pasó? Dios lo transformó en un animal, o sea, perdió el razonamiento. El amor propio lo que hace justamente te transforma en un animal, donde vos vivís por instinto y no te importa nada de lo que suceda a tu alrededor. No te importan tus hijos, no te importa tu esposa, no te importa tu casa, no te importa tu llamado, no te importa tu ministerio. ¿Por qué? Porque empezás a actuar o a vivir conforme a tu instinto natural. Te empezás a guiar y a moverte conforme a lo que a vos te gusta, a lo que a vos te agrada, a lo que te llama la atención, y muchas veces disfrazado de algo espiritual. ¿Qué pasa con esto? Porque decía, la persona madura de sí mismo piensa en el yo. Lo vemos en otra palabra, ¿querés buscarlo de otro lado? Cuando pasa lo de que el sitio de Samaria, vemos personas que están muriéndose de hambre y que no dudaron un minuto en matar a sus propios hijos para comer. Ahí estamos hablando de una persona madura de sí mismo que pensó en su estómago, en su bienestar, en salir adelante a costa de no importarle su generación. Hoy vemos cristianos amadores de sí mismos que no le importa sacrificar a su generación, es decir, mis hijos, no, sí, están en la iglesia y se conforman con el decir, están en Dios y ya está. No, si sobre vos hay un llamado, sobre tus hijos hay un llamado, esto es algo que a nosotros, gloria a Dios, que nos enseñan. Pero la persona que es amadora de sí mismo, le va a importar 3 pepinos si su hijo está sano, si su hijo es libre, si no le va a importar, lo va a tomar como algo secundario. Mientras que yo crezca, mientras que las luces estén sobre mí, mientras que la gente me reconozca a mí, el resto vaya y pase. Mientras yo esté bien. Mientras yo esté bien, porque ese es el pensamiento de la persona madura de sí mismo, no le importa el sufrimiento de los demás con tal de que él esté bien. O va a pensar, o va a querer minimizar todas las situaciones. Ahí está el caretaje que hablabas hoy. Es decir, en la iglesia sos una cosa, pero en tu casa sos otra. O en el trabajo sos otra, o en la calle sos otra. Entonces, es muy profundo, es muchísimo para analizar con respecto a esto. No sé cuántos puntos más quedaban de la un montón. Nos quedan 2 o 3 minutitos, lo pero seguimos la próxima. Lo seguimos en el... La verdad que sí, que es para tocar mucho, porque así es el ser humano. Así es el ser humano. Y cae tan fácil en esto. Por no renunciar, por no bajarse del pony, por no dejar el ego. El otro programa del caballo era el pony. Cada vez más chiquito. Como para ir cerrando, vamos a terminar de leer la palabra. Dice: serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Un proverbio que dice: más vale, es preferible tener control propio que conquistar a una ciudad. Mirá lo que Dios compara. Es mejor tener el control propio que conquistar una ciudad. Dice: serán crueles y odiarán lo que es bueno. Decime si hoy no pasa eso. Odian lo que es bueno. La gente resiste a hacer las cosas buenas. Es más, encontrás a alguien que hace algo bueno y parece un acto heroico. Sí. Salen los diarios en todos lados. Sale por todos lados. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes.
Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ahí está. ¿Eh? Terminan eso. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Dónde caen? Terrible, ¿dónde? Y sí, es más fácil. Viste que Dios... hay ciertos requisitos de alguna manera. El primero es justamente eso, que mueras a vos o renunciar a tus deseos y seguime a mí. Serví por amor y no por beneficio propio, porque Dios te va a dar algo. Porque el placer es momentáneo, y ahí tenés todos los contrapuntos entre lo que es Dios y lo que es eterno, o sea, lo que es eterno, lo que es momentáneo. Tenés un montón de cosas de los cuales el cristiano tiene que aprender a enfocarse. ¿Dónde escribió eso Pablo? Que hoy veía la cueva donde Pablo pasó su último día. Mirá. ¿Dónde lo escribió el tipo? ¿Dónde lo escribió? ¿Entendés? Así Dejó que todos bueno. los lujos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y voy a cerrar con una frase de lo que escribí que dice: no podemos negar que a quienes aman vivir a su manera, Dios los entrega a comer el fruto amargo de las consecuencias de sus actos. Es un proverbio, Proverbio 1, pero en proverbio dice así: me reiré en su desgracia, me buscarán y no les voy a prestar atención, y se los voy a entregar a comer el fruto amargo de vivir a su manera. Proverbios 1, no es algo mío, es la palabra. Los que aman vivir a su manera, aquellos que no deponen su actitud y siguen viviendo como quieren a pesar de que Dios ya los corrigió, los direccionó, los exhortó, o los que son conocedores de la palabra, religiosos que te la recitan de pe a pa, dice: Dios los entrega a comer el fruto de las consecuencias de sus actos. ¿Querés vivir a tu manera? Dios te respeta. No te ignora, no te es indiferente, no tolera tu pecado, no te permite, no es transigente Dios. Pero sí tenés que saber que las consecuencias de tus actos la vas a tener que pasar, y es por decisión propia. Ahí, a ver si ahí el cristiano es tan guapo como cuando se revela frente a las directivas de parte de Dios. Así que bueno, nada, nos pasamos unos minutitos. Gracias a todos por acompañarnos desde el otro lado. Esperamos les haya gustado a todos.